En esta lección vamos a estar hablando sobre la dispensación mosaica. Esta comenzó con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés, el cual él leyó al pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en la Biblia, en la carta de Deuteronomios, capítulo 4, versículos 13 y 14, donde dice lo siguiente, dice, y él os anunció su pacto. Dios anunció su pacto por medio de Moisés, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasaréis a tomar posesión de ella. Dios hace pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés, y el pueblo de Israel acepta este pacto que hace Dios con ellos, y ellos lo confirman por medio de sangre, como lo leemos en la carta de Éxodo, capítulo 24, versículos 7 y 8, donde dice lo siguiente, dice, y tomó el libro, o sea, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó, o sea, lo leyó a oídos del pueblo. El pueblo lo entendió, por lo cual el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo de Israel no fue obligado. El pueblo de Israel oyó la ley, escuchó, la entendió, y ellos de su boca dijeron que iban a hacer la ley de Jehová porque les pareció buena y que la iban a obedecer. Y dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, o sea, con el pueblo de Israel, sobre todas estas cosas. Dios hace pacto exclusivo con el pueblo de Israel. Entonces, la ley de Moisés fue dada en su totalidad y exclusividad a la nación de Israel, marcando de esta manera la línea de diferencia entre la dispensación que vimos al comienzo en la patriarcal y la ley de Moisés, la que estamos viendo ahorita. Entonces, la exclusividad de esta ley la vemos reflejada en el Salmo 147, versículos 19 al 20, donde dice lo siguiente. Y dice, he manifestado sus palabras a Jacobo. Jacobo representa el pueblo de Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho Dios así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Entonces Dios no hizo pacto con ninguna otra nación más que con solo Israel. Él no hizo pacto con Siria, con Jordán, con Egipto, con ninguna otra de las naciones que estaban aquí alrededor del pueblo de Israel. Dios hizo exclusivamente el pacto con Israel, solo con Israel. Y ellos entendieron la ley y decidieron voluntariamente obedecer la ley de Dios. Entonces, como la ley de Moisés era exclusivamente para el pueblo de Israel, por ende, esta ley tenía regulaciones y mandamientos que solo el pueblo de Israel podía hacer. Por ejemplo, entre estas prácticas que solo el pueblo de Israel podía hacer, entre estas prácticas más comunes y de las más malinterpretadas hoy en día, tenemos lo que es el guardar el sábado y los diezmos. Número 1, el guardar el sábado. Esto lo vemos en Deuteronomios 5:15, nos da la respuesta de por qué el pueblo de Israel guardaba el sábado. Si leemos Deuteronomios 5:15, dice la siguiente manera. Dice, acuérdate, le está hablando al pueblo de Israel, que fuiste siervo en tierra de Egipto. Ellos fueron siervos en tierra de Egipto, fueron esclavos, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, como Dios lo sacó de Egipto
y lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado, te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo representaba que Dios lo sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y con brazo extendido. Era prácticamente la independencia del pueblo de Israel, y entonces ellos guardaban el sábado para conmemorar que Dios los sacó de la tiranía, de la esclavitud del pueblo de Israel, y para representar su independencia, como lo dice aquí claramente Deuteronomios 5:15. Entonces el sábado era un recordatorio que Dios los libró de Egipto y los libró con mano fuerte y poderosa. Ahora bien, en cuanto al sábado, en cuanto al diezmo, perdón, el diezmo también lo vemos reflejado en la Biblia y lo vemos en lo que es Números 18, 20 y 21. Y dice que el diezmo era para lo siguiente. Dice: Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrán heredad. Está hablando al pueblo a la tribu de Leví, porque Aarón venía de Leví. Entonces, y Jehová dijo a Aarón, o sea, a la tribu de Leví, de la tierra de ellos no tendrás heredad. La tribu de Leví no heredaron nada, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy su parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Como ellos no recibieron tierra física, entonces la tribu de Leví recibieron los diezmos por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en el versículo 24 dice: porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Lo que está diciendo acá es que la tribu de Leví se encargaba del culto de adoración a Dios. Por ende, ellos no recibieron tierra física. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Que las otras tribus, las otras 11 tribus, iban a traer el diezmo, o sea, cosas comestibles, cosas que ellos cosechaban en su tierra, para dárselas a los levitas para que entonces ellos pudieran alimentarse, porque ellos no tenían tierra para cultivar, porque ellos se dedicaban al sacrificio, a hacer los lavamientos, el incienso y todas las cosas que estaban relacionadas al altar, a las cosas que Dios había reservado para que le hicieran culto de adoración. Por eso ellos no recibieron tierra física. Entonces las otras 11 tribus alimentaban a los levitas. Y eso consistía el diezmo. Consistía en darle la 10ª parte de lo que todas estas 11 tribus cosechaban. En ninguna parte de la Biblia el diezmo se refiere a dinero, sino era a cosechas que ellos cosechaban durante el año y daban la 10ª parte a los levitas para que ellos pudieran entonces alimentarse y seguir haciendo la obra de Dios. Entonces la ley de Moisés tenía mandamientos que eran exclusivos para ellos y para nadie más. La ley de Moisés, con todos sus mandamientos exclusivos, tuvo su fin. ¿Cuándo tuvo su fin la ley de Moisés? Tuvo su fin cuando Cristo vino a la tierra y Cristo clavó esa ley en la cruz del Calvario. Cuando Cristo viene y muere en esta cruz por nosotros, la ley de Moisés se acaba. Como lo vemos escrito en la carta de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cristo la anuló, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús viene, muere en la cruz, y cuando Jesús muere en la cruz, clava entonces aquí en la cruz la ley de Moisés, estableciendo su nuevo pacto, el cual es el cristianismo. ¿Por qué entonces la ley de Moisés tuvo su fin? Bueno, la ley de Moisés tuvo su fin
porque el viejo pacto o la ley de Moisés, como le quieras llamar, no fue perfecta, debido a que el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley porque eran rebeldes, eran desobedientes, eran idólatras. Por eso Dios se desentendió con ellos y estableció un nuevo pacto por el cual fue comprada con la sangre de Cristo para que entonces todo mundo tuviera acceso a la vida eterna y no solamente los israelitas. Todo esto lo vemos reflejado en la carta de Hebreos, en el capítulo 8, versículos 6 al 10, donde dice lo siguiente: pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo es un mejor ministerio que el de la ley de Moisés, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, la ley de Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, el cristianismo, el que Cristo estableció. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, la ley de Moisés, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pueblo de Israel no se permaneció fiel y firme a la ley que le fue dada, a la cual ellos se comprometieron y sellaron con sangre. Le fallaron. Entonces Dios mandó a su Hijo para que se sacrificara y estableciera un mejor pacto, con mejores leyes, con una mejor promesa, para que todo el mundo tuviera salvación por medio de ese pacto. También en Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, porque si Dios puede hacer, Cristo puede hacer todo eso por medio de ese sacrificio, así que dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo tuvo que morir para entonces establecer el nuevo pacto, porque dice también la carta de Hebreos que mientras el testador está con vida, el pacto no puede estar vigente. O sea, entonces Cristo, si estaba con vida, no podía establecer el segundo pacto. Tenía que morir para entonces entrar en vigencia el segundo pacto. Así como cuando uno deja herencia para sus hijos, el testador tiene que morir para que entonces el hijo herede la posesión. Así que Cristo él creó un testamento nuevo y él tuvo que morir entonces para que ese testamento entrara en vigencia, el cual es la ley de Cristo o el cristianismo conocido hoy en día.